Primero, antes de nada, saludar a mis amigos del Centro Espírita Sin Fronteras, a todos los compañeros que veo aquí, pero Miguel, Maite y Víctor en especial, que siempre están ahí ayudando con los problemillas de última hora, ¿no? Antes de la conferencia funciona todo, nos vamos durante 3 minutos, volvemos y ¿dónde está la presentación? Bueno, pues como bien ha dicho mi amigo y compañero Miguel, hoy vamos a compartir un poco de lo que hemos estudiado sobre la parábola de los dos hijos. Eh, Todas las parábolas siempre me han llamado mucho la atención, pero este en especial, más adelante os va a quedar más claro por qué, este en especial me llama muchísimo la atención. Decir también que, como bien ha dicho Miguel, es un estudio de la parábola, ¿no? Del Evangelio de Jesús, pero siempre a la luz de los conocimientos espiritistas. Una vez di esta conferencia en CEATS, vino un señor por primera vez, venía al centro y se fue muy enfadado porque había venido al centro a entender de espiritismo y había una chica hablando cosas del Evangelio, pues ya no quería volver aquí. Y Alfredo, nuestro amigo, le explicó pacientemente que todo lo que yo había comentado eran conocimientos que eran sí del Evangelio, pero el Evangelio siempre a luz de lo que nos enseña nuestra doctrina para que nosotros podamos aprender lo máximo posible del mensaje de este espíritu elevado que nos orienta a todos en este planeta y podamos sacar, ¿no?, el máximo provecho para nuestra propia existencia, también a partir de lo que nos dicen nuestros amigos espirituales. Pues, lo primero que vamos a pensar era ¿por qué, no?, lo de las parábolas. Y si nosotros vamos a leer lo que se dice en el Evangelio de Marcos, él mismo ya nos decía, ¿no?, que Jesús usaba muchas parábolas, explicaba historias. ¿Y cómo utilizaba estas para anunciar su palabra? Adaptándola a la capacidad de la gente. O sea, imaginaros, ¿no?, hace 2000 años, esta gente que tan sencilla, porque Jesús siempre habló a los más sencillos, los doctores de la ley que lo sabían todo, estaban lejos de de los lugares donde Jesús daba sus lecciones, ¿no? Entonces Jesús utilizaba estas historias para que la gente las pudiera comprender, adaptándola a su propia vivencia. Y esto de alguna manera les ha dado a estas historias un carácter atemporal, porque hace 2000 años explicó historias que todavía hoy reverberan cuando las leemos, ¿no? Nosotros leemos estas historias, escuchamos estas historias y nos hacen pensar sobre nosotros, sobre nuestra propia trayectoria personal, lo que estamos haciendo de nuestras vidas. Y vamos a estudiar hoy pues, la parábola de los dos hijos, que es más conocida por otro nombre. A ver si en el chat alguien se acuerda el nombre más conocido de la parábola. ¿Alguien se atreve en el chat a decir la parábola de los dos hijos? ¿Cómo se llama? Que la gente en general, sí, la del hijo pródigo, ¿no? Nosotros solemos conocerla más como la del hijo pródigo porque nos va bien pensar en esta parábola como la del hijo que se va, malgasta la herencia del padre, se le perdona, cuando vuelve arrepentido y final feliz, ¿no? Hoy vamos a ver que la historia no es tan sencilla. Tanto no es sencilla que como Jesús realmente empieza en la parábola, empieza diciendo, un hombre tenía dos hijos. O sea, nosotros nos hemos fijado en el hijo pródigo, este que se va, el más joven que se va y vuelve a casa arrepentido, porque nos era conveniente fijarnos en el hijo pródigo, ¿no?, en este hijo menor. Pero Jesús habla en esta parábola de dos hijos. Y nos dice, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Imaginaros aquí
el dolor, ¿no?, que puede haber sentido este padre, porque era un hombre que seguramente tenía aquí una propiedad, seguramente tenía personas que trabajaban para él, ¿no? Tenía trabajo que hacer y contaba con sus hijos varones para ayudar en ese trabajo. Y sin embargo, el hijo menor, pues por alguna razón, quería descubrir mundo, tenía curiosidad, estaba aburrido o estaba insatisfecho, ¿no? Entonces le pide a su padre su parte de la herencia y él le reparte los bienes. Nuestro amigo Miguel hace algunas semanas nos hizo una bella conferencia sobre la ley del trabajo, ¿no? Y lo que nos dice en el libro de los espíritus sobre la ley natural, la ley del trabajo, es que es una ley natural. Sin el trabajo, el hombre permanecería siempre en la infancia en cuanto a la inteligencia se refiere. Nosotros hemos llegado a ser lo que somos como raza humana gracias a que hemos trabajado, hemos experimentado, hemos ido perfeccionando nuestras propias habilidades y es en la vida cotidiana vemos cómo esto también pasa. Nosotros vamos aprendiendo y el trabajo nos va moldeando el espíritu. ¿Qué hace el hijo pequeño? El hijo pequeño no quiere trabajar en la viña del Señor, en la viña de su padre, en la propiedad de su padre. El hijo menor, porque está cansado, está aburrido, quiere conocer el mundo, él lo que quiere es su parte de la herencia para evadir al trabajo. Y pensando ya en lo que nosotros hacemos muchas veces, ¿cuántas veces nos evadimos nosotros del trabajo que tenemos que hacer? Si nosotros nos paráramos a pensar, ¿cuántas veces realmente le decimos al Padre, no, espera un momento, esto más tarde, y nos evadimos a nuestras responsabilidades porque sea aburrido, porque sea pesado, porque requiere disciplina, ¿no? Por la razón que sea. Y decimos, espera un momento, yo quiero vivir otras cosas antes de dedicarme a estas, que sí que son mi deber, ¿no? Entonces, este hijo, es esto, el pequeño, es esto lo que el hijo pequeño hace. Pide su parte de la herencia y evade su responsabilidad. Aquí siempre el trabajo de introspección, ¿no? Nosotros podemos ponernos en el lugar del hijo pequeño y pensar que nosotros ahora podemos haber evadido nuestras responsabilidades en nuestra encarnación o encarnaciones anteriores, pero siempre que evadimos nuestras responsabilidades, que posponemos la realización de algún deber, estamos huyendo a una forma de moldear nuestro espíritu hacia la evolución. Pero, ¿qué es lo que hace el padre? El padre confía en su hijo. El padre no es un ser como nosotros que le podría decir a su hijo, no, no, tú quédate aquí hay mucho trabajo que hacer, nosotros tenemos esta propiedad, yo te necesito, ¿no? Es tu responsabilidad, yo te he enseñado, tú te vas a quedar. La actitud del Padre es una actitud serena. Jesús ni siquiera nos dice que el Padre se sintiera dolido, que se sintiera resentido. De ninguna manera. El Padre, enseguida que el Hijo le pide su parte de la herencia, recoge su herencia y reparte entre los dos hijos. Nosotros sí que si alguien nos pide su parte de algo, ¿no? Siendo que esta persona, un hijo en este caso, tiene responsabilidades que nosotros creemos que tiene que cumplir, ¿qué es lo que hacemos o qué solemos hacer? Pues le decimos, no, no, tú no te vas a ninguna parte, aquí te quedas y haz lo tuyo. Y Dios no es así, el Padre que nos presenta a Jesús no es así. Esta inteligencia cósmica universal que nos llama a la perfección, que nos ha hecho predestinados a ser perfectos y tenemos que ir, no podemos evadir permanentemente la ley del trabajo, pero gracias a la potencialidad del espíritu que es el libre albedrío, en algún momento sí que podemos evadir, posponer nuestra responsabilidad. Y el Padre entiende que esto es parte de nuestra evolución.
O sea, en algún momento nosotros podemos decir, ahora no es el momento para que yo haga esto, para que yo me dedique a esto. Y el Padre tiene confianza en nosotros porque Él sabe que cada uno de sus hijos ha estado hecho para alcanzar la plenitud. ¿Y qué va a pasar entre este momento en que nosotros evadimos nuestra responsabilidad y la plenitud, ¿no? Bueno, momento largo, pero yo creo que parte de lo que tenemos que hacer en esta caminada es ir asimilando esta tenue diferencia que hay entre placer y felicidad. Nosotros confundimos un poco estas cosas y nos cuesta mucho entender qué diferencia hay entre el placer y la felicidad. Y tenemos que ir experimentando con estas cosas. Hay algunos placeres, ¿no? Algunas cosas que son cosas del mundo que nosotros solemos criticar más, pues, no sé, lo que es la ganancia, ¿no? Por el dinero o la sensualidad, o, no sé, el abuso del alcohol, por ejemplo, de sustancias químicas. Cuando nosotros, los seres humanos, buscamos en estos momentos de placer completar nuestras existencias, nosotros estamos ahí evadiendo tal vez algún deber, pues estamos traspasando esta línea que separa la felicidad del placer, experimentando, ¿no? De todas maneras, hay también otras formas de placer que son menos criticables, como por ejemplo lo que es el deporte. Cuando es un placer utilizado de forma sana, incorporado de forma coherente a nuestras vidas, de forma armoniosa, es sano para el cuerpo, es sano para el espíritu. Pero, sin embargo, hay personas que traspasan un poco esta línea y empiezan a estar obsesionadas por la figura, por estar extremadamente delgadas o por estar extremadamente musculados y transforman esto que sería un placer sano para sus existencias en algo en que estarían malgastando su herencia, ¿no? El Padre nos concede un cuerpo que podríamos decir que es una herencia divina, ¿no? Algo que estamos usando durante esta existencia, pero nosotros malgastamos esta herencia si nos obsesionamos con eso y transformamos esto que podría ser algo armonioso en algo obsesivo. Lo que es el descanso. Nadie podrá decir que descansar es malo. Descansar es algo bueno, es algo necesario, es algo que recompone las fuerzas para que podamos trabajar más y mejor. Incluso trabajar hasta el agotamiento solo puede ser malo para nuestra propia salud y para la productividad. Y sin embargo, si nosotros descansamos demasiado, si nos demoramos demasiado en el descanso, si nos pasamos a la tenue línea que separa esto de lo que es la pereza, pues ahí ya estamos malgastando nuestra herencia, estamos malgastando el tiempo, estamos malgastando las horas, la capacidad intelectual que posiblemente tenemos, lo podemos estar malgastando al no invertirla en hacer el bien. ¿No es así? Lo que es la música, el arte y otras formas de expresión artísticas, ¿no? Cuando incorporadas de forma coherente y armoniosa a nuestras vidas, nos traen un placer que es armónico, sano para el cuerpo y para el espíritu. Y sin embargo, si nosotros permitimos que estas formas de placer nos aparten de otras personas, nos aíslen, como los pueden hacer los móviles o la música, por ejemplo, ¿no? O Internet, que muchas veces estamos utilizando Internet y evadiendo una relación con la persona que tenemos al lado, pues todo esto puede ser negativo. Lo que es la comida, una buena paella, una comida deliciosa, es importante, es bueno para el cuerpo y para el espíritu. Pero si pasamos a lo que es la glotonía, comer demasiado
o no comer por tener un cuerpo demasiado delgado y estar físicamente atractivo, pues todo esto puede transformarse en algo negativo para el ser. Quiere decir, esta herencia, que es el cuerpo que nosotros tenemos, un cuerpo que nos ha sido concedido para que busquemos nuestra evolución, nuestras capacidades intelectuales, el patrimonio moral que nosotros traemos, son una especie de herencia que nosotros tenemos, ¿no es así? Y debemos invertir todo esto en buscar nuestra evolución. Mientras nosotros evadimos nuestra responsabilidad, tomando ahora el papel del hijo pequeño, lo que hacemos es posponer estas situaciones en que los placeres se van a incorporar de forma armoniosa en nuestras vidas. Y ahí es cuando caemos en los desvíos de los excesos de descanso, de excesos de trabajo también, en el aislamiento o en los excesos de la vanidad, los excesos del alcohol o de la comida, o en no comer y en no beber nada, no comer nada por mantener una figura. Nosotros vamos intentando, ¿no? en esta caminada evolutiva, entender cómo podemos integrar el placer a nuestras vidas. Pero si volvemos a lo que es la vida del hijo pequeño, nosotros podemos ver que cuando un hijo sale de casa, se aleja de casa, es joven, no tiene deberes porque ha evadido su responsabilidad y malgasta esta herencia. En el caso del hijo, ¿qué fue lo que pasó? Malgasta su herencia. ¿Cómo? ¿Qué hace un hijo, un hombre joven que tiene dinero y ninguna responsabilidad? Pues se va con las señoritas, bebe, ¿no? Este tipo de cosas. Está ahí malgastando su herencia. Y cuando malgasta su herencia, perece de hambre. Pues aquí pasa de evadir su responsabilidad después de traspasar mucho la línea del placer, cae en una etapa de sufrimiento. Y nosotros, como espiritistas, si nosotros observamos nuestras propias vidas, vamos a darnos cuenta de que donde hay sufrimiento en nuestras vidas, esto nos tiene que encender una lucecita aquí. Nos tiene que decir que como nosotros sabemos que no hay causa sin efecto, ni efecto sin causa, si estamos pereciendo de hambre, alguna forma de sufrimiento ahora mismo, será porque en encarnaciones anteriores o en esta misma, tal vez más reciente, hayamos malgastado nuestra herencia como el hijo pequeño. ¿No es así? Nosotros podemos observar las situaciones que nos afligen y observando estas situaciones nosotros vemos dónde estamos pereciendo, dónde hay hambre. Este hambre que nos habla el maestro en su parábola es el sufrimiento, es el espíritu que aquí necesita volver a Dios, pero tal vez no ha tocado, no ha tocado fondo todavía. Y esto es lo que hace el hijo pequeño. El hijo pequeño, cuando cae en profundo sufrimiento, llega a alimentar los cerdos, una situación que era profundamente degradante para las personas de su religión y de su tiempo. ¿Qué es lo que él hace? Él, volviendo en sí, dijo, volviendo en sí es muy importante, porque no hay ninguna palabra que desperdicie al maestro, es algo conciso, pero muy relevante cada palabra que dice. Volviendo en sí, es decir, el hijo no solo sufre, sino que utiliza este sufrimiento para reflexionar. Es una oportunidad de crecimiento, de autoanálisis y de autoconocimiento. Y entonces dice, ¿cuántos jóvenes en casa de mi padre tienen abundancia y yo aquí perezco de hambre? Él está analizando su situación y Jesús con esta parábola nos invita a analizar nuestra situación también. ¿Cuántas personas, no?
en casa del Padre tienen abundancia y yo perezco de hambre. ¿Pero por qué hay sufrimiento en mi vida? Y el hijo pequeño dice, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Hace planes de rectificación. Él primero analiza su propia vida. Segundo, hace planes para mejorar la situación. Luego se levanta y va a su padre, pone estos planes en acción y se humilla. Dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y si nosotros pensamos en nosotros, que en algún momento del pasado nos comportamos como este hijo pequeño y malgastamos la herencia, y en estos momentos hay hambre, hay alguna forma de sufrimiento, sea emocional, sea económica, sea física en nuestras vidas, podemos pensar que nosotros nos levantamos, fuimos al Padre y le pedimos, Padre, dame una oportunidad de volver a la carne, de tener una nueva encarnación y utilizarla para rectificar lo que yo he hecho mal, ¿no? Entonces el hijo pequeño le dijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y aquí estamos nosotros, como uno de los jornaleros de Dios. Nosotros somos sus hijos, pero a lo mejor no tenemos toda la abundancia que los hijos que no se desviaron de su deber tienen. Los que no se desviaron de su deber tienen mucha abundancia. Si nos falta algo, será porque en algún momento evadimos a nuestra responsabilidad y luego tuvimos que volver al Padre y decir, Padre, me presento aquí como uno de tus jornaleros. Y Él, en su misericordia y su justicia infinita, como Padre que nos permitió irnos cuando bien pensamos que teníamos que haber ido, nos vuelve a acoger en su propiedad, ¿no? Pero entonces, aquí a lo mejor podríamos pensar, bien, final feliz, ¿no? Mitad de la historia. Es un nuevo comienzo para el hijo pequeño. Pero tenemos que recordar que el hombre tenía dos hijos. Nos falta analizar el papel que hace el hijo mayor. Y os he de confesar, y aquí viene, ¿no?, todo el significado de esta parábola para mí. Yo me identifico profundamente con el hijo mayor. Yo cuando escuchaba esa historia, yo pensaba, ¿cómo puede ser que el hijo pequeño se va, luego vuelve, el padre le acoge, mira cómo le acoge, a ver, no, no es aquí, el padre le acoge, le acepta de vuelta, ¿no? El hijo mayor llega a casa, el padre que está haciendo está celebrando una fiesta porque ha vuelto el hijo pequeño. ¿Y qué dice el hijo mayor? Yo no entro, pues yo he estado aquí sirviendo a mi padre. Nunca me ha dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Y ahora viene este. Y tengo que celebrar, no entro. Entonces sale el padre, ¿no? Sale el padre a explicar al hijo, pues que ha vuelto su hermano. ¿Y qué es lo que le dije? Le dijo el mayor, le dijo, padre, tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has mandado matar para él el ternero engordado. Yo siempre he pensado que algo de razón tenía que tener este hijo mayor, porque había estado ahí, pringando, mientras el otro se iba a divertir, a incorporar el placer a su vida, ¿no? Y luego vuelve a trabajar, otra encarnación, ¿no? Yo pensaba, no puede ser. El hijo mayor aquí tiene que tener algo de razón. Pero no, mis amigos, no. Yo como hija mayor he aprendido de esta parábola que el hijo mayor sufre profundamente, sufre de las máscaras que le ocultan. Y las máscaras del hijo mayor son las máscaras del orgullo,
del chantaje, de la hipocresía y del resentimiento. Estas son las máscaras de nosotros, los hijos mayores. Los pequeños, los hijos menores, y pensemos en lo que es una evolución espiritual, ¿no? Desde cuando el espíritu sale de las manos del Creador, a saber cuándo, a saber cómo. El hijo pequeño representa un espíritu que todavía está en las primeras etapas de su evolución. Ya es un espíritu, evidentemente, pero tiene todavía menos trayectoria que el hijo mayor. Por esto, sus equivocaciones son equivocaciones de hijo menor. Son equivocaciones de intentar incorporar el placer a su vida. Entonces se va de alcohol, se va con la comida, se va con el descanso, ¿no? Todo esto es difícil de aprender y evade sus responsabilidades. El hijo mayor ya no tiene estas deficiencias iniciales. Sus problemas son más graves porque él ya pasó por esta etapa y a lo mejor ya se presentó como jornalero y vuelve en otra encarnación a tener problemas, ¿no? Con estos placeres. Pero en lugar de vivir los placeres, criticamos los placeres en la vida de los demás. Porque a lo mejor nos gustaría mucho, tenemos envidia, no queremos ir de copas, no queremos emborracharnos, esto no se puede hacer y criticamos a las personas que lo hacen, ¿no? Entonces, hay aquí la máscara del orgullo, del chantaje, de la hipocresía y del resentimiento. Pero todo esto, en tan poquito que dijo que el hijo mayor le dijo al padre, pues sí, si nosotros volvemos, veamos aquí todo lo que dice. Tantos años te sirvo. Es decir, le está aquí diciendo al padre, cobrando del padre los años de servicio. Y jamás he desobedecido tus mandamientos. Es decir, el hijo que cobra del padre algo no le está obedeciendo por convicción, porque incorpora esta ley a su vida y la vive como siendo suya. Simplemente obedece a las leyes de otro. Nunca me has dado un cabrito. Además de hipócrita, es mentiroso. Porque el padre, cuando el hijo pequeño le pide su parte de la herencia, ¿qué es lo que hizo? A ver si estáis atentos en el chat. Al principio de la parábola, cuando el hijo pequeño pide su parte de la herencia, el padre repartió sus bienes entre los hijos. Entonces el hijo mayor tiene su parte también, pero en lugar de estar o permitir que el hijo pequeño gaste su herencia como tiene que gastar, o gastar la suya como crea conveniente, se pone a criticar cómo el otro gasta su herencia. Y dice, tu hijo, es decir, el que se pierde con los placeres, el hijo pequeño, tu hijo no es capaz de reconocerle como un hermano, como un igual. No es capaz de dar la bienvenida a su hermano que estaba perdido y vuelve. Malgasta tus bienes con prostitutas, es decir, critica la forma como el otro se gasta su herencia, ¿no? Nosotros, como espiritistas, tenemos que tener, yo tengo que tener mucho cuidado para no caer en las máscaras, ¿no? Para no cultivar las máscaras y la envidia, sí señora, las máscaras del hijo mayor, porque si nosotros le decimos a Dios lo que tiene que hacer y nosotros nos ponemos a criticar a los demás por cómo utilizan su herencia, si nosotros nos creemos superiores porque estamos aquí pringando mientras otros evaden su trabajo, estamos comportándonos como el hijo mayor. Vamos a ver aquí lo que el padre le dice. El padre le dice, pero tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Detalle. Nosotros sabemos que el hijo pequeño volvió a casa y entró.
Entonces podemos asumir que el padre le dio la oportunidad de ser un jornalero en su casa otra vez. Pero no nos dice Jesús en esta parábola si el hijo mayor volvió a entrar en casa. Y así acaba la parábola. Nosotros, si en algún momento nos reconocemos en posición de hijo mayor, debemos tener mucho cuidado por el que el hijo pequeño se humilla y pide una nueva oportunidad, mientras que el hijo mayor tiene enfermedades del espíritu que son más graves y más difíciles de solucionar. Yo he hecho un pequeño esquema de todas las reflexiones que yo iba haciendo durante el estudio de esta parábola, que parece así un poco muy difícil de verlo, tanta información así al mismo tiempo, pero me vais siguiendo con el cursor, ¿vale? Porque esto tenía que ir apareciendo poquito a poquito y ha aparecido así de golpe. La verdad es que esta parábola es un ensayo sobre el libre albedrío y la felicidad, la conquista de la felicidad. Tenemos que ir incorporando el placer en nuestras vidas de forma armoniosa. Cuando nosotros usamos bien el libre albedrío, no evadimos a nuestros deberes y incorporamos el placer en nuestras vidas de forma a conquistar la evolución, estamos conquistando la felicidad. Y esto es un buen uso que podemos hacer del libre albedrío. Pero si nosotros usamos mal el libre albedrío, y estamos aquí, usamos mal el libre albedrío, podemos tener una actitud de hijo mayor o de hijo menor. Mayor o menor. Vamos a empezar por el menor. Pensando que todos nosotros en encarnaciones anteriores o incluso en esta encarnación podemos comportarnos en algún momento como hijo menor o hijo mayor, ¿de acuerdo? Entonces, el hijo menor en la primera fase, porque en la segunda ya se ha arrepentido, ¿no? Él lo que hace es cultivar las negatividades del ego. ¿Qué son las negatividades del ego? El desamor. Cae en actitudes que son psicológicas, pero también biológicas. Las biológicas son comer en exceso, beber en exceso o alcohol, fumar, el sexo sin amor, las drogas, dormir, el descanso en exceso y el trabajo en exceso también. Por favor, la Janaína no está diciendo que no debemos dormir, ni hacer el amor, ni beber jamás, ni comer. Lo que la Janaína está diciendo es que cuando nosotros hacemos esto en actitud de desamor, es decir, en actitud de autodestrucción, no estamos incorporando el placer de forma positiva en nuestras vidas. Y por eso estamos haciendo un mal uso del libre albedrío. También hay actitudes psicológicas de desamor, que pueden ser la vanidad, la venganza, el rencor y la envidia, que alguien me había recordado aquí, podría entrar en estas actitudes psicológicas también, ¿no? Que son también desamor. Cuando uno no se ama lo suficiente, cree que tiene que estar delgado para que le quieran. Cuando uno no confía en Dios, piensa que tiene que hacer justicia con sus propias manos. Y el rencor, ¿qué es? Este resentimiento, ¿no? Este sentimiento de que algo no ha ido, algo no va bien, Dios no hizo lo que tenía que hacer, o la vida no ha hecho, ¿no? Lo que tenía que hacer. Estos sentimientos tan negativos son sentimientos de desamor, sentimientos de vacío. Entonces, es todo esto, son actitudes del hijo pequeño. Y estamos aquí intentando aprender, ¿no? En estas fases iniciales de nuestras existencias, a incorporar el placer en nuestras vidas. Pero las máscaras del hijo mayor son máscaras más difíciles de solucionar, porque son de pseudo-amor. Aquello que se parece a amor, pero no lo es. Recordad que el hijo que ha quedado defendiendo, ¿no? Trabajando en casa, defendiendo al fuerte, y después lo echa todo en cara del padre. ¿Qué son estas máscaras? Los mecanismos del chantaje, de la proyección, la evasión, la hipocresía, el orgullo y la ingratitud. ¿Qué es el chantaje? El chantaje que podemos hacer a Dios.
un momento, yo rezo, voy al centro espiritista, tomo pases, hago el evangelio y me siguen sucediendo cosas. Todo me pasa a mí, pero hay algo mal ahí arriba, alguien no me está cuidando. ¿Dónde está esta espiritualidad que no me ayuda? ¿No? En algún momento, si nosotros pensamos que lo estamos haciendo todo bien y estas cosas malas que nos están sucediendo no tenían que estar sucediendo porque nosotros estamos cumpliendo nuestro deber, es como si estuviéramos haciendo chantaje a Dios, a la espiritualidad, a nuestra doctrina. Lo que la doctrina nos está enseñando es que el sufrimiento que nosotros tengamos es resultado de algo que hicimos en el pasado y no debemos ir hacia el chantaje de pensar que como yo voy al centro espírita, como yo rezo, no me puede pasar nada. No, no, van a pasar muchas cosas, van a pasar las cosas que tengan que pasar. Y como nosotros estamos más instruidos en las leyes espirituales, es posible que nos pasen cosas más duras de sobrellevar también, porque si somos hijos mayores, se supone que también nuestras pruebas son más importantes. La evasión. No, es que no es el momento, ¿no? Nosotros podemos pensar, estas actividades, hay muchas cosas que hacer en el centro espírita, muchas cosas en las que se puede colaborar y mis amigos, mis compañeros hacen muchas cosas, pero yo no es el momento, tengo mucho trabajo, tengo otras cosas que hacer, me voy evadiendo del trabajo, ¿no? Entonces podemos hacer esto. Pero cuando hacemos esto, debemos estar conscientes de que es una máscara que nosotros nos estamos poniendo. Estamos posponiendo nuestro propio progreso. Lo que es la hipocresía, cuando decimos cosas bonitas, pero dentro sentimos rabia, sentimos envidia, ¿no? Todo esto, pues, carcome por dentro. Estas son características del hijo mayor, porque él ya sabe, por lo menos, que no debe pronunciar estas palabras. El hijo menor no, el hijo menor lo suelta todo, ¿no? Y queda fatal. Y el hijo mayor no queda fatal. El hijo mayor dice lo que tiene que decir, dice las cosas bonitas, pero dentro está criticando. Nosotros tenemos que tener cuidado. Y ahora estoy segura de que todo el mundo ya ha identificado a los hijos mayores en sus centros espíritas, en sus familias, en el trabajo. Hay aquel que es un hipócrita. Todo el mundo sabe los demás. Pero esta conferencia y la parábola no es para identificar a los demás. Es para pensar los momentos en que nosotros actuamos de esta manera. Los momentos en que nosotros actuamos de forma hipócrita. Cuando decimos cosas bonitas o nos callamos, pero dentro nos guardamos la crítica. El orgullo. El amor va por un lado, el orgullo por otro. Cuando nosotros nos creemos importantes y pensamos, pero ¿quién se piensa que es para hablarme de esta manera? No sabe que yo, ¿no? ¿Nos pasa o no nos pasa? O espero que no, solo no me pase a mí me pasa. Porque yo ya me he confesado como hija mayor y lo tengo que aprender a dominar, porque si no, hijo mío, Dios me va a decir, Janaína, otra vez como jornalera, no, tú ves a otra viña, otro país, otro mundo de pruebas y expiaciones. La ingratitud, que es cuando nosotros no sabemos reconocer el impacto positivo que las cosas y las personas tienen en nuestras vidas. ¿No es así? Nosotros vemos las situaciones, vemos las cosas y cuando son cosas negativas, preguntamos, ¿pero por qué me está pasando esto? Pero cuando son cosas positivas, no preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Igual que preguntamos, ¿por qué me pasa lo malo? Podríamos preguntar, ¿por qué me pasa lo bueno? Y lo bueno no solemos preguntar, ¿no? ¿Por qué están pasando? Pues deberíamos preguntar, ¿por qué me pasan estas cosas buenas también? Y tener un poco más, cultivar un poco más de la gratitud.
todo esto, este pequeño cuadro que os he dado, ¿no? Llamando la atención más insistentemente en las cualidades de los hijos mayores, porque los espiritistas, ¿no? Estamos por aquí, ya no tenemos tal vez los desvíos, tal vez, los desvíos de los hijos menores, pero los desvíos del hijo mayor, las máscaras, estas nos las tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? No es para poner el látigo, ¿no? Y decir, mira, qué malos que somos y qué poco evolucionados que estamos. No, no es para esto. Es para que nosotros podamos aprender. Y la Mafalda nos pregunta, bueno, ahora, ¿cómo pego yo este parche a mi alma? ¿No? No es para estar ahí, ¿no? Criticando a uno mismo, diciendo no me acepto, no puedo, porque no soy buena, no. No, es para el autoconocimiento. Nos dicen los espíritus que toda la doctrina ha sido escrita, ha sido dictada a los espíritus. Todo este diálogo que se abrió entre los dos planos de la vida fue para que nosotros nos conociéramos a nosotros mismos. Y muchas veces, como hijos mayores, nosotros podemos utilizar la doctrina, las enseñanzas de la doctrina, para decir, mira, fulano, cómo se desvía, mira, cicrano, cómo pospone el trabajo, mira, el otro, cómo ya no viene al centro espírita, o cuando vuelve el compañero al centro espírita, decimos, mira, ¿cuánto tiempo hace que no te veo? Es instintiva esta crítica que hacemos al que ha evadido a su trabajo comportándose como hijo pequeño, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, que cada una de estas palabras, de estos gestos que nosotros tenemos, que nosotros podamos entender qué máscara estamos usando para que en algún momento ya no las necesitemos. Y pensar que si hace 2000 años Jesús hablaba por parábolas, adaptando este contenido a la capacidad de la gente, la doctrina que nos vino a explicar, los espíritus nos explican, es una doctrina sin alegorías, una doctrina clara, una doctrina que nos dice de forma muy contemporánea que cada efecto es consecuencia de una causa. Y nosotros, si tenemos hambre, podemos estar seguros de que aquí existe una razón para esto que nos está sucediendo. Debemos trabajar para ser más humildes, por mucho que nos cueste, y si somos hijos mayores, trabajar por eliminar poco a poco estas máscaras, por quitarnos nosotros mismos las máscaras, no quitar la máscara al hermano, al compañero de doctrina, al compañero del otro centro, al familiar, al compañero de trabajo, ¿no? Son nuestras propias máscaras las que tenemos que quitar. La ley natural es la ley de Dios y la única verdadera para la felicidad del hombre, nos dicen los espíritus. Le indica lo que debe y lo que no debe hacer. No es infeliz cuando de ella, sino cuando de ella se aparta. Entonces, lo que Jesús nos explicó de forma tan elegante, tan poética en sus parábolas, es lo que los espíritus nos están explicando aquí de forma completamente contemporánea, sin ninguna alegoría, muy clara y directa. El sufrimiento es una consecuencia de los desvíos que nosotros hagamos de la ley de Dios. Nosotros tenemos que observar nuestras vidas y si en algún lugar, sea emocional, sea físico, sea económico, donde hay una carencia, existe aquí una respuesta de la vida a habernos evadido de esta ley natural. De todas maneras, nuestra doctrina no es, como yo la entiendo, una llamada a la razón, ¿no? Nosotros podemos entender, ¿es una fe razonada? Sí, sin duda, es una fe razonada, pero no debemos entender la fe razonada
como algo intelectual hasta que nuestra comprensión de la doctrina baje al corazón y nos quitemos las máscaras de hijo mayor y aprendamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos pequeños de vuelta a casa, que nosotros nos humillemos delante de nuestros padres, del Padre Creador, ¿no? Y que la razón se una, haga las paces con el corazón, nosotros no vamos a encontrar esta verdadera felicidad y no vamos a permitir que estos placeres de la vida se puedan integrar de forma armoniosa para que podamos buscar nuestra evolución. Por tanto, es necesario tener corazones más permeables, ¿no? Es evidente que los espiritistas tenemos hambre de información, tenemos cerebros hambrientos de comprensión, de estudios científicos que nos expliquen la mediunidad, que nos expliquen tantas cosas del mundo natural, pero que esta razón haga las paces con la emoción, porque si no tenemos corazones tan permeables como nuestra razón, esto no nos puede conducir a la ley de amor, a la ley de Dios. Y aquí creo que la metáfora, ¿no? Volviendo a lo que son las metáforas, este lenguaje poético de Jesús, pues la metáfora de la toma de conciencia de uno mismo es como este instrumento que nosotros vamos aprendiendo a afinar. Yo no tengo ninguna capacidad musical, pero yo creo que todas las personas podemos entender esta metáfora. Si las cuerdas de esta guitarra que nos puede tocar un flamenco, ¿no? Si estas cuerdas están flojas y nos evadimos a nuestro trabajo, nos dedicamos a los placeres, ¿no? De la vida y posponemos nuestras responsabilidades y caemos en los excesos, no hay como sonar música aquí. Y sin embargo, si nosotros apretamos demasiado las cuerdas y les tiramos demasiado y ya no hay ningún placer posible, ¿no? Y nos dedicamos aquí a estirar totalmente esta cuerda, ¿qué es lo que puede suceder? Que se rompa. ¿No es así? Nosotros estamos ahí afinando este instrumento, aprendiendo a convivir, aprendiendo a conocernos a nosotros mismos con la doctrina como esta gran profesora, ¿no? Que nos va conduciendo en el camino del autodescubrimiento. Y quería terminar con este mensaje del Evangelio según el Espiritismo, en que nos habla del hombre en el mundo. Tal vez sea fácil ser un hombre que se aparta del mundo, ¿no? Que se va a vivir a la montaña o que se encierra lejos de los placeres y de los goces para no integrarse en el mundo. Pero los espíritus no nos piden esto a los espíritas. No piden que seamos ni que exijamos de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros familiares, que seamos hombres fuera del mundo. Quieren que seamos hombres en el mundo y nos piden, nos invitan a que seamos felices, según las felicidades de la humanidad. Las cosas que nosotros disponemos en nuestro mundo actual son cosas que hemos desarrollado para alcanzar la felicidad, pero que en nuestra felicidad no entre nunca ni un pensamiento, ni un acto que pueda ofender a tantos y tantos amigos espirituales que nos guían y esperan que nosotros podamos incorporar estos placeres de forma armoniosa para nuestra evolución. Con toda esta charla que os he dado, casi una hora os he estado hablando, pues os doy las gracias por darme la oportunidad de hija mayor, de compartir un poco de lo que me ha hecho pensar la parábola. Y vuelvo a dar entonces la palabra a Miguel, que pueda comentar. Bueno, ahora podréis hacer preguntas, ¿no?